Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión vamos a hablar de una criatura bastante conocida en internet en el género siniestro llamada Slenderman. Pero vamos a hablar principalmente cómo esta criatura llevó a dos adolescentes a sacrificar a una de sus amigas para ofrecerla como tributo. Primero vamos a definir cómo surgió este ser llamado Slenderman. Fue creado por Victor Serge para participar en un concurso de internet. Este concurso tenía como dinámica principal que los participantes crearan fotografías que simularan ser evidencia de entes paranormales. Víctor se basó en algunas fotografías antiguas, que le agregó algunas notas periodísticas creadas por él, donde relataban que este ser estaba relacionado con desapariciones de niños. Hasta este momento, Slenderman parecía ser una creepypasta bastante ingeniosa, pero esta popularidad que se fue generando con el tiempo llevó a todos esos fanáticos a investigar más a fondo sobre esta criatura, y efectivamente encontraron que este ser tenía algunas conexiones con algunas leyendas del pasado. Hay una pintura creada en el año 9000 a.C. que se puede vincular con este ser, ya que al parecer esta figura, al igual que Slenderman, tiene extremidades largas y lleva cargando a un niño. Pero hay una leyenda alemana llamada Grossman que puede tener un vínculo aún más cercano con este ser llamado Slenderman. Esta leyenda cuenta la historia de un hombre que habitaba los bosques y solía llevarse a los niños, lo que establece una conexión más estrecha con este ser. Pero no únicamente estas leyendas y mitos del pasado le han dado credibilidad a Slenderman. Hay un sinfín de relatos de diversas personas que dicen haber visto a una figura bastante similar en su infancia. Estas personas dicen tener recuerdos de haber visto a una figura alta y delgada, con extremidades largas, pero la relacionaron con Slenderman a partir de su popularidad en internet. Hay una característica bastante peculiar de este ser, pues a diferencia de otros entes paranormales, este ser se deja ver en plena luz del día, por lo que tiene una gran cantidad de imágenes y videos que se pueden apreciar con bastante facilidad. Esta imagen puede ser una evidencia fotográfica más antigua de Slenderman. Fue tomada en 1980. A primera vista no se puede captar la presencia de ningún ser siniestro, pero si se observa con mayor detenimiento, en la parte del techo se logra captar la presencia de un ser humanoide. El detalle aquí es que esta fotografía fue tomada en 1980 y Slenderman fue dado a conocer en el año 2009. Esta fotografía tiene un trasfondo aún más siniestro que el anterior. Como pueden observar en la imagen, son tres niños jugando inocentemente en un parque, pero lo que hace que esta fotografía sea aún más impactante es que después de ser tomada, dos de estos niños desaparecieron sin dejar rastro. La fotografía se vuelve aún más misteriosa. Cuando se observa con detenimiento, se puede ver que en el fondo de la imagen aparece una persona que tiene bastante similitud con Slenderman. Pero esta fotografía se vuelve aún más intrigante, pues como se puede observar hay una mujer caminando. Pero cuando esta mujer fue interrogada por la policía y se le preguntó sobre este hombre que estaba a su lado, ella dijo que no recordaba haber visto a ningún hombre, que solamente se encontraba ella, ahí, caminando, y que nadie estaba a su lado. Pero este no ha sido el único caso relacionado con Slenderman. Un joven llamado Jake desapareció misteriosamente al salir de su casa. Cuando sus padres fueron interrogados, ellos le confesaron a la policía que su hijo les había dicho que había sido acosado días antes por un hombre delgado, alto, con un traje oscuro, y que tenía una presencia siniestra y aterradora. También agregaron que su hijo jamás había tenido contacto con él, según sus palabras, pero que siempre que salía de su casa lo veía merodeando por la zona. Se quedaba en algún punto, posicionado, observándolo misteriosamente. Los vecinos fueron interrogados para ver si surgía alguna similitud de alguna persona que contara con las características que habían aportado los padres, pero jamás se encontró a nadie que diera con esta descripción. No se supo si este hombre realmente existió o solamente existió en la imaginación de este joven. Estos son solo algunos casos que se han ido registrando con el tiempo y que se han asociado con esta figura llamada Slenderman. Pero el 31 de mayo del año 2014, Slenderman pasó de ser el personaje de una creepypasta a convertirse en un ser aterrador que influyó en un crimen. Peyton y Morgan habían sido amigas inseparables. Prácticamente ellas crecieron juntas, pero en su adolescencia, una nueva chica se integró a su escuela, quien llegó a separar a este dúo de toda la vida y formó parte de este círculo íntimo.
esta nueva chica llamada Nyssa comenzó a tener un vínculo más estrecho con Morgan y Peyton comenzó a tener celos, pues sentía que esta amiga de toda la vida la estaba reemplazando por esta nueva integrante. Y efectivamente, Morgan y Nyssa tenían un sinfín de gustos en común, y entre todos estos gustos era leer historias de terror en foros de internet, y entre todas estas historias se toparon con la historia de Slenderman. Esta leyenda cautivó tanto su interés que pronto Slenderman se convirtió en el tema principal de conversación dentro de su círculo de amigas. A Peyton al parecer no le agradaba tanto este tema, pero trataba de incluirse para no perder la amistad, esa amistad que había forjado durante años. Pero lo que Peyton no sabía era que estas dos chicas estaban planeando ofrecerla como sacrificio a esta criatura llamada Slenderman. Creo que todas estas historias que se la pasaban leyendo por internet habían distorsionado la mente de estas dos chicas y pensaban que por leer tanto a Slenderman habían de alguna manera despertado el interés de él. Pensaban que Slenderman quería atacarlas, no solamente a ellas, sino a su familia, y pensaron que una forma de frenar la ira de Slenderman era ofrecer como tributo a su amiga. Así que el 30 de mayo del 2014, Morgan y Nyssa organizaron una pijamada con el fin de llevar a cabo su plan. La noche transcurrió normalmente. Entre pláticas y risas, Peyton jamás se imaginó que las intenciones de sus amigas eran más oscuras que llevar a cabo una simple pijamada. Esa noche las chicas no pudieron llevar a cabo su plan. Probablemente no se armaron de valor, o probablemente no encontraron el momento perfecto para llevarlo a cabo. Y creo que este último fue el motivo, ya que a la mañana siguiente planearon hacer un recorrido al parque. Muy temprano salieron de su casa, pero no sin antes tomar un cuchillo. Morgan lo escondió entre su ropa. En el camino al parque, las dos amigas se separaron un poco de Peyton y comenzaron a discutir cuál iba a ser la forma para acabar con esto que tenían planeado. Pensaron en llevar a Peyton en un baño público y golpearla en la cabeza, pero al parecer esta idea no las convenció del todo. Así que Morgan, sin perder más tiempo, sugirió adelantarse al bosque para jugar a las escondidas y así crear un ambiente de diversión y distracción para llevar a cabo ese plan. Morgan se colocó detrás de un árbol y comenzó a contar, y le hizo señales a Nyssa para que actuara. Entonces a Nyssa le indicó a Peyton que se escondiera entre las hojas secas, y ahí fue cuando Nyssa comenzó a gritarle a Morgan que era momento de actuar. Y en ese momento Morgan tomó el cuchillo que tenía entre su ropa escondido y cometió este acto tan atroz. Basta con decir que le encajó el cuchillo 19 veces en diferentes partes de su cuerpo. Cuando Nyssa se encontraba en plena agonía, Morgan le levantó la cabeza y le dijo que no se preocupara, que saldrían a buscar ayuda. Como es evidente, salieron huyendo de la escena del crimen, pero poco tiempo después, ambas chicas fueron capturadas y condenadas por sus crímenes. Want to let Bella and her family know I'm sorry. Pero este no es el único caso que ha sido vinculado con Slenderman. Hay un testimonio del año 2014 que le fue relatado a un reportero. Una madre relató que su hija de 13 años trató de atacarla con un cuchillo. La madre indicó que días antes, su hija había estado escribiendo relatos sobre Slenderman. Y no solo eso, también había pintado dibujos sobre él. En septiembre de ese mismo año, un adolescente le prendió fuego a su casa, estando su hermano y su madre dentro de su hogar. Durante la investigación de este suceso, las autoridades revelaron que esta joven había estado escuchando historias sobre Slenderman, por lo que relacionaron que su comportamiento probablemente había sido influido por toda esta serie de historias. Al parecer muchos jóvenes suelen aficionarse tanto a estas leyendas o historias que no saben diferenciar entre la realidad y la ficción. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta criatura siniestra tenga realmente la capacidad para influir en la mente de una persona para cometer tales crímenes? ¿O crees que solamente se haya tomado como pretexto para realizar actos que de alguna forma se iban a concretar en algún momento de sus vidas? Gracias por llegar al final de este video. Si te gusta este tipo de contenido, me gustaría que me lo hagas saber. Puedes suscribirte para formar parte de esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.